Les recuerdo que hace 8 días, el martes pasado, estábamos estudiando el libro de la primera carta de Juan y veíamos en esa primera carta de Juan, veíamos algo bien interesante. Que estoy parando la cámara que se me cayó. La primera carta de Juan veíamos algo bien interesante y es esa situación de Dios como abogado. Quiero leerles eh, desde, voy a buscar una Biblia que lo diga como lo expresamos hace 8 días. Me parece muy bonito cuando en el capítulo 2 versículo 1 Pablo dice, hijitos míos, eso fue lo que vimos hace 8 días. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Escucha, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno de ustedes ha pecado o hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Eso solamente lo estudiamos la semana pasada, solo ese versículo. El versículo 2 de ese capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino de los de todo el mundo. Eso es lo que dice acá el pasaje, ¿cierto? Es la propiciación de nuestros pecados. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí tenemos una palabra nueva para algunos, la palabra propiciación. La palabra propiciación para las personas que estaban escuchando esta carta, que estaban leyendo esta carta del apóstol Juan, la entendían muy fácilmente, porque en su mayoría eran judíos o conocían todo el acontecer del pueblo judío. Esta palabra, tal como está usada aquí, es diferente a la utilizada en la epístola a los romanos, donde significa propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Recuerden que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, con dos seres alados, dos ángeles, dos querubines, encima de la tapa, dos querubines de oro, y dentro estaba el báculo o el bastón de Moisés, y también estaban las tablas de la ley, y ese lugar era muy santo, se llamaba lugar santísimo, ahí entraba el sumo sacerdote cada año, en la fiesta del Yom Kippur, a hacer la propiciación por los pecados del pueblo de Israel, para que se detuvieran las consecuencias del pecado, ¿cierto? Y era lo que llamaban entonces, ya era propicio para Dios, ¿cierto? Y esa tapa que cubría el arca se llamaba el propiciatorio. Ahora, allí se presentó a Cristo en este momento como la propiciación, el propiciatorio, el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Los que leen eh, asiduamente la Biblia se van a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, ya en ese momento esa, ese muro que se había levantado entre los hombres y Dios ha sido derribado. Recordemos Isaías 59, 1 al 2, dice, no se ha cortado la mano de Dios como para no salvar, ni él se ha vuelto sordo como para no oír. Pero es que los pecados cometidos por ustedes han creado una barrera entre ustedes y Dios. Han hecho que se cubra la cara y no los quiera ni ver. Ahora, ese muro del pecado que nos separaba de Dios, ese muro del cual nos habla también Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 cuando dice, pues todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esa separación por el pecado, ¿cierto? Eso ya no existía, porque el Cordero en su carne había pagado la deuda de pecado que tenía la humanidad con Dios. Entonces, Cristo se presenta allí como propiciación por nuestros pecados.
y rompe con todo eso. Entonces, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús está en la cruz, en Mateo 28, lean todo el capítulo 28, 27 y 28, para que lo lean en contexto. Capítulo 27 y 28 del Evangelio de San Mateo, cuando pueda. Dice que Jesucristo eh, dijo, consumado es, y murió. Dice que inmediatamente que Jesús murió, el velo del templo, donde estaba el lugar santísimo, detrás de de ese velo rojo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos, se abrió ese velo. Pues lógicamente, si el lugar santísimo quedaba expuesto, todas las personas que estuvieran alrededor morían. Porque imagínense que ni siquiera el sumo sacerdote, si entraba un día diferente al día que estaba dado, no podía entrar a ese lugar porque moría. Y si cualquier persona entraba, moría porque la presencia de Dios no podía ser, podía estar develada para el hombre por el pecado. Ahora, cuando el velo del templo se rasga de dos en dos y se abre los del Sanedrín, o sea, Caifás y todos los del Sanedrín, yo me imagino el susto cuando vieron qué sucedió, vamos a morir todos, y nada pasó, ninguno murió. Y dice que la tierra tembló y las piedras se abrieron y los que habían muerto resucitaron, los patriarcas que habían muerto antes de la resurrección de Cristo, porque recordemos que lo que había en Israel era momentáneo, era pedagógico, pero no perdonaba pecado. Expiaba los pecados, atajaba la consecuencia del pecado, pero el pecado no había sido quitado. Entonces, Moisés, Abraham y todos ellos, ¿cierto? Estaban esperando esa propiciación por el pecado del Hijo de Dios Jesucristo. Ahora, la primera carta de Juan, el capítulo 2, cuando habla de propiciación, cuando dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, significa expiación. Él fue el sustituto. Él pagó la deuda. Él canceló toda acta que había sido decretada contra nosotros, justamente por el pecado, él la anuló. El significado entonces indica que nuestros pecados han sido pagados por el sufrimiento de otro ser llamado Jesús. Por eso Juan 3:16 es tan claro y tan bonito y lo digamos entender y enmarcar en nuestras mentes, pegarlo en nuestro pecho, pero no estoy diciendo tatuarlo pues como, no, 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 pegarlo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo es suficiente. Cristo es mi abogado. Lo leímos en el primer versículo de este capítulo 2. Está intercediendo por mí ante el Padre. Y él mismo es la propiciación. Él mismo es el sacrificio. Observemos que Juan no dijo que si alguien se arrepiente tiene un abogado. Leámoslo. Él no dice, si alguien se arrepiente tenemos un abogado. No. Juan no dice eso. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, imagínense, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí no está diciendo arrepiéntete, no. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado. Inclusive antes de arrepentirnos, tenemos un abogado. O sea, ni que alguien que confiese sus pecados tiene abogado, no. Si alguno ha pecado, tiene un abogado. Ahora, cuando esa persona le entregó su vida a Jesucristo, cuando nació de nuevo, cuando recibió el regalo de la gracia. Tampoco digo que alguien que pasara por una ceremonia para librarse de sus pecados tendría un abogado. No. Lo que dijo fue, si alguien peca, tenemos un abogado ante Dios el Padre. Antes de que siquiera nos arrepintamos de esa palabra que hayamos pronunciado, esa ofensa, en el mismo instante que hayamos tenido ese mal pensamiento y en el momento en que hayamos cometido una mala acción, Jesús mismo está allí ante el mismo trono de Dios para representarnos cuando Satanás nos acusa. Tenemos un abogado. Entonces, a causa de la fiel obra de intercesión de Cristo como abogado, el Espíritu Santo produce convicción en nosotros y entonces podemos confesar nuestros pecados al Padre, porque el Espíritu Santo que está en Jesús y que está en nosotros, siente a Jesús abogando por nosotros delante del trono de Dios
y pone en nuestro ser, en nuestro corazón, un dolor tan intenso por haber hecho lo que hicimos, porque como el abogado está ya clamándole a Dios que nos perdone, sentimos esa necesidad de decirle, Señor, perdón. Perdón, Señor, porque lo hice, Señor. Una situación bien especial. Como dijimos anteriormente, confesar significa que nos colocamos del lado de Dios. Y al hacerlo, vemos claramente nuestros pecados desde su punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Que si vemos los pecados desde el punto de vista humano, entonces salen frases como, es que el pecado es cultural. Lo que es pecado en Francia no es pecado en Inglaterra o en Colombia. No. Ya vemos el pecado desde el mismo punto de vista de Dios, desde el punto de vista divino. Hay una canción de Jaime Murray que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesús. O sea, mirar con los ojos, sentir con el corazón de Jesús. De esta manera podemos confesar nuestro pecado como que lo que realmente es un pecado. No disfrazarlo, no, Señor, es que es una mentirita piadosa, no, Señor, pequé, mentí. Señor, fui idólatra, Señor. Señor, fui infiel con mis ojos, con mi pensamiento. O sea, decirle al pecado lo que es, no maquillarlo. Por eso también Rabito en sinceridad dice, el Señor arregla con él tus cuentas frente a frente. El Señor nos pide todas o ningunas. Y en Isaías, el profeta Isaías nos dice, venga, hagamos cuentas. Si sus pecados son tan rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como blanca lana. El Hijo de Dios que es sincero, hablando de sinceridad, quiere complacer al Padre y vive con esa idea en su mente. Él quiere complacer al Padre. El salmista lo expresó de la siguiente manera. El Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname. Cuando está hablando del Hijo de Dios, estoy hablando de ti y de mí. O sea, el Hijo de Dios que renació de nuevo ya es Hijo de Dios. Recordemos que el que aceptó el regalo de Dios de Jesucristo es Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que es sincero con Dios, que realmente le duele pecar, que entiende el propósito de Dios, y quiere complacer al Padre y vive con esa idea en su mente, yo no quiero fallarle a Dios. El salmista lo expresa de esta siguiente manera en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, qué bonito es, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. El hombre sincero le dice eso al Señor. Para ilustrar la clase de confesión que Dios requiere de un hombre, le voy a contar una pequeña historia de un hombre con su hijo, con uno de sus hijos. Una tarde, este hombre tuvo un problema con el hijo, así que le envió al piso de arriba de la casa y le dijo que no bajara para cenar hasta que confesara la mala acción que había cometido. En otras palabras, hasta que reconozcas lo malo que hiciste, no puedes bajar a cenar. El joven no quería admitir nada en absoluto, pero al cabo de unos momentos llamó a su padre y le pidió permiso para bajar a cenar, a lo cual su padre respondió que todo dependía de él. Entonces el niño le dijo, si crees que he hecho algo malo, lo siento. Así le dijo el niño. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, Señor, si crees que he hecho algo malo, lo siento? No, no es eso. El padre respondió que eso no era suficiente. No. O sea, ni siquiera lo había entendido. ¿Cómo así que si crees? Es que el problema no es si Dios cree que hizo algo malo. El problema es, tú sientes que hiciste algo malo. El padre respondió que eso no era suficiente. Y unos momentos más tarde el niño llamó nuevamente al padre. Y en esta ocasión cambió un poco su historia diciendo, bueno, si tú y mamá piensan que he cometido una mala acción, supongo que habrá sido así y me gustaría poder bajar a cenar. En esta ocasión el padre también le respondió que su respuesta no era suficiente. No es lo que piense mamá, no es lo que piense papá de lo que hiciste. Es lo que tú sabes de lo que hiciste y lo que sientes en tu corazón.
y reconoces en tu corazón por lo que hiciste. En esta ocasión el padre entonces le respondió que no era suficiente. El padre regresó entonces a la planta baja y un poco más tarde oyó al niño que desde arriba le dijo, casi llorando, papá, por favor, perdóname. Sé que he hecho algo malo, perdóname, por favor. Entonces el niño fue autorizado a bajar a reunirse a cenar con el resto de la familia, con la cual disfrutó de una hermosa cena junto con sus seres queridos, porque la relación de compañerismo y comunión así había sido restaurada. Él había roto la relación de unidad con su familia de Dios, con su padre, con su madre, con sus hermanos, porque el pecado nos separa incluso de nuestra familia de Dios. Y él había roto esa intimidad, esa comunión. Muy charro que los católicos, y perdónenme que sea tan duro, pero la mayoría de católicos piensan que comulgar es, o la comunión es ir a sacar la lengua y recibir una hostia, llenos de pecados, de maldades, con una vida llena de situaciones difíciles, y creen que esa es la comunión. Si leyéramos a la primera carta a los Corintios, que es tan dura, dice que el que come así, come para su propio mal. Después lo leemos, después lo estudiamos, pero la cena del Señor es tan seria, y la hemos vuelto tan vulgar. Vamos a misa y no sabemos ni siquiera por qué, por cumplir un rito. Comulgamos por cumplir un rito. Seguimos la vida igual. Está el hombre en sus borracheras, con sus mozas, con sus cosas, pero fue a misa y comulgué. Eso sí es la comunión. Realmente está en comunión con su familia, con su padre, con su madre, con su familia en general. Estimado amigo, si usted es un hijo de Dios, pertenece a la familia de Dios. Y entonces Él quiere tener esa relación de compañerismo con usted, de intimidad. No interesan en este momento las pequeñas reglas que usted está siguiendo. Es que yo sigo unas reglas. Si usted piensa que de alguna forma usted va a ser capaz de vivir la vida cristiana siguiendo ciertas reglas, se equivocó. Es que no es usted, es Cristo en usted. Dios no desea que usted sea como un ordenador programado. No hago esto, no hago esto, no. Es que yo no hago esto no porque me lo dice una regla, sino porque ya lo entendí en mi corazón. No es porque mi mamá y mi papá están desagradados con lo que yo hice. Es que yo hice algo, yo sé que ustedes saben que yo hice algo malo. No, no son reglas. Es que tú has entendido desde lo más profundo de tu corazón que lo que estás haciendo está mal, no porque te lo dice una regla. Porque tú ya no vives según la ley, vives según la gracia y el amor de Dios. Y tú eres un hijo de Dios, y esa actitud en un hijo de Dios ya no va. Por eso se dice que la salvación para los que realmente recibieron la gracia de Dios no se pierde. Porque aunque cometas pecados, sigues adelante por la gracia de Dios, porque tienes un intercesor ante el Padre y reconoces tu falta. Él no está tratando de hacer eso por usted, Jesús, no. Usted es un ser humano con su propia voluntad, libre, porque nos la dio, pero al mismo tiempo forma parte de su familia, la familia de Dios. Y qué bonito el nombre que escogimos para este grupo. Y Él quiere tener esa relación amistosa con usted. Tenga en cuenta que con Él podemos hablar como no lo haríamos con nadie más. Tú entras en intimidad con Dios y le puedes contar toda tu vaciedad, toda tu pobreza, toda tu inmundicia, todos tus desaciertos. Se los puedes contar a Él con tranquilidad. Ponga, como lo dices ahí, venga, pongámonos de acuerdo. Venga, hablemos. Hasta este punto el tema de Juan ha sido destacar que Dios es luz. Y como los hijos amados de Dios pueden tener comunión y compañerismo con Él. Ahora en esta segunda sesión el tema es que Dios es amor y trata sobre cómo los hijos amados de Dios pueden tener comunión entre sí. Antes el apóstol estaba hablando acerca de vivir en la luz. Ahora veremos que va a hablar sobre andar o vivir en amor. El amor constituye la misma esencia de esta carta. Las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, hablan del amor. La palabra amor aparece 33 veces.
y se coloca un gran énfasis sobre ello. La próxima clase, la próxima semana, para seguir en esta misma tónica, iríamos al versículo 3. Estamos estudiando un versículo por martes. Y el versículo 3 tiene que ver con la comunión los unos con los otros, que realmente es el amor. Dejamos un espacio para meditar sobre esta palabra de Dios, sobre este pequeño fragmento de la palabra de Dios, y que podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él está obrando en nosotros su perfecta voluntad y por eso nosotros, en Él confiamos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Padre, gracias por cada palabra que nos das. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Nos entregamos a ti con todo nuestro corazón, dispuestos a servirte, a agradarte, Señor. Meditamos en tu palabra cada día. Yo les pido a todos ustedes que lean ese capítulo 2 completo de la primera carta de Juan para que entren en contexto porque la vamos a seguir estudiando. Que tengan un feliz resto de día. Voy a cerrar la grabación.